Desde la ciudad de Cartagena de Indias, República de Colombia, lluvias de bendiciones. Lluvias de bendiciones a mi pastor, ministro del Señor, Danilo Bolívar, en Paiva, departamento de Boyacá, República de Colombia. Lluvias de bendiciones. Pero también es importante corregir que Daris es la esposa de Nafer. Hermanos en Cristo, hijos míos, lluvias de bendiciones para ustedes, pero también, gloria al Señor, para Ledis. Lluvias de bendiciones. Dios te bendiga ricamente. Daniel Cancino, ahí está, quietecito, pero firme, para seguir adelante en el Señor. Bueno, y la esposa de Daniel es Mabel. Dios le bendiga. Es que anoche crucé unos cables y pido perdón por esos errores. Hoy quiero hablarte sobre la importancia de nosotros tener claro lo que es el ministerio profético. Porque mucha gente pregunta, bueno, ¿hay profetas en este tiempo o no hay profetas en este tiempo? ¿Hay apóstoles en este tiempo o no los hay? ¿Hay evangelistas en este tiempo o no hay evangelistas? ¿Hay pastores en este tiempo o no hay pastores? ¿Y hay maestros o no hay maestros? Ante esta pregunta, lo importante no es el concepto del hombre. Mi concepto tengo que dejarlo a un lado para observar, mirar qué es lo que la palabra de Dios enseña. No nos debe interesar qué piensa aquel o qué piensa este otro o qué dice aquel. No, lo importante es qué dice la palabra de Dios. ¿Qué enseña la palabra de Dios? Eso es lo básico. Eso es lo clave. En el libro de Efesios, en el capítulo 4 de Efesios, exactamente en el versículo 11, la palabra de Dios dice que el Señor, Él mismo, no está hablando de que fue un profeta, que fue un apóstol, el mismo Jesucristo, Emanuel, Dios hecho hombre, dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la perfección del conocimiento. Es decir, mientras que en la tierra, la iglesia de Jesucristo está en la tierra, funcionarán estos 5 ministerios. Aunque el hombre diga que no, que ya eso no es para este tiempo. Lo que tenemos es que mirar cuál es el orden y cuál es la dirección que el Espíritu de Dios le entrega a estos 5 ministerios. Dice que el objetivo por el cual el Señor establece estos ministerios es para la perfección del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es necesario nosotros observar que el que estableció los 5 ministerios, que es la mano de Dios sosteniendo a la iglesia, fue directamente Jesucristo. ¿Y hasta cuándo los constituyó? ¿Hasta un tiempo determinado? No. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Este es el propósito. Mientras que la iglesia, escúchame, mientras que la iglesia esté sobre la faz de la tierra, estos 5 ministerios nunca dejarán de funcionar. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿sí hay apóstoles? Sí hay apóstoles, pero la función de los apóstoles de Efesios 4:11 no es la misma función de los apóstoles primitivos. ¿Y por qué? Porque los apóstoles primitivos fueron la base, la plataforma a través del cual el Señor edifica su iglesia. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Es decir, los apóstoles primitivos, ellos eran pastores, eran maestros, eran evangelistas, eran profetas y eran maestros. Y sobre la revelación que ellos recibieron, ellos fueron, primero Dios les revela, después Dios los ilumina y después Dios los inspira para que ellos escribieran. Y Gálatas capítulo 1 dice que eso que ellos escribieron, la Biblia no hay ni que agregarle ni hay que quitarle. Porque si otra persona o un ángel del cielo llegase a traer un evangelio diferente, el tal, dice el apóstol San Pablo, sea anatema, o sea maldito. Entonces nos damos cuenta que los apóstoles de Efesios 4:11 son misioneros que están bajo la autoridad de un pastor. ¿Por qué bajo la autoridad de un pastor? Porque en el Nuevo Testamento usted no va a conseguir un texto bíblico que diga sujetaos y someteos a vuestros apóstoles. No lo haya. Se sujetaos, obedeced a vuestros pastores. Hebreos 13:17. Y hoy tenemos la evidencia de que nuestros concilios en México, en Honduras, Guatemala, Puerto Rico y todo lo que es Latinoamérica, especialmente aquí esta parte de Colombia, encontramos concilios que fueron traídos por misioneros venidos a nuestros países bajo la dirección de una junta directiva de un concilio en particular. Llámese Cuadrangular, llámese Asamblea de Dios, llámese Pentecostal Unidos, llámese Alianza Cristiana. Toda esta gente que trajo esos concilios fueron apóstoles o fueron misioneros que estaban bajo la orden de pastores en sus respectivos países. Yo no sé, de pronto se levanta una ola en Costa Rica y muchos más de hombres diciendo que ellos eran apóstoles y que ellos estaban por encima de los pastores. Eso es antibíblico, eso es una herejía y la Biblia no lo respalda bajo ningún punto de vista.
¿Qué sucede entonces? Si hay apóstol, pero no desde el punto de vista en que muchos lo han proclamado y se han proclamado como señores y autoridad de pastores. No, señor. Ningún apóstol de Efesios 4:11 es autoridad sobre ningún pastor, porque todo apóstol está bajo la autoridad de una junta directiva, de una iglesia o de un concilio, y sobre todo de un pastor para cumplir una misión apostólica. Un apóstol quiere decir uno que es enviado. Eso es lo que es un apóstol, uno que es enviado. Continuamos. ¿Qué sucede con los profetas? ¿Hay profetas o no hay profetas? Lo importante no es lo que dice aquel, no es lo que dice el otro, sino qué es lo que dice la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 14, la palabra del Señor entonces nos enseña, el apóstol Pablo explicando, dice en el capítulo 14, con respecto a lo que es el orar en el Espíritu, primero habla sobre el hablar en lengua. Muchos concilios y muchas iglesias dicen que esto no es para este tiempo. Hay algo que no quiero que olvidemos, y es que cuando un concilio o un ministerio o un pastor deja de creer una determinada doctrina, empieza a buscar todo lo habido y por haber para refutar, echar abajo y tratar de desmentir para que los demás no crean eso que él dejó de creer. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros, el apóstol Pablo dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. El objetivo de la lengua no es ufanarse ni darse el bombo de que somos más espirituales que los demás, sino que el apóstol Pablo, que una de las razones de la lengua, aparte de adorar a Dios, aparte de exaltar al Señor en otros idiomas, también es el de que la lengua se convierta en alguna forma en profecía. Y es así entonces como dice que si no hay intérprete, no debe la persona hablar lengua. Entonces, cuando alguien está hablando lengua y no está interpretando, uno de los ancianos o uno de los diáconos debe acercársele a esa persona y decirle: cállese, porque no hay quien interprete. Dentro de un marco de mucho respeto. Porque la palabra dice, enseña, que si no hay quien interprete, calle. ¿Qué sucede con las profecías? ¿Hay profetas en este tiempo? No lo hay. Sí hay profetas. Lo que no hay es videntes. Por lo tanto, el ministerio profético actual, que es el de Efesios 4:11, tiene un perfil y tiene una dirección muy distinta al ministerio de los profetas del Antiguo Testamento. Vamos a mirar el versículo 24 de 1 Corintios 14. Dice: pero si todos profetizan y entran algún indocto, por todos serán convencidos, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Versículo
36 dice, vamos a leer aquí el 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Entonces, si usted como pastor dice que no hay profeta, usted está negando la palabra de Dios. Usted está negando las enseñanzas paulinas. Porque la palabra de Dios dice que sí se debe de profetizar. Pero profetizar no es adivinar. Profetizar no es tratar de mirar qué es lo que hay escondido para sacarlo a la luz. No. Ahorita voy a explicar cuál es el corte y el perfil del ministerio profético actual. Pero yo quiero que leamos aquí. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuera revelado a otro que estuviere sentado, cae el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean animados. Es decir, no es para mirar qué es el futuro de aquel y cuál es el futuro del otro y qué es lo que Dios tiene para aquel y qué es lo que Dios tiene para otro, o para direccionar la vida de los que están allí. No. Fíjense que aquí dice que el objetivo, la base, el propósito del ministerio profético de Efesios 4:11 es enseñar la palabra de Dios. Es recordar las promesas de la palabra. O sea que el ministerio profético tiene 3 lineamientos. El de Efesios 4:11, y es asesorar, aconsejar y enseñar. Asesorar bíblicamente por la palabra. La palabra de Dios, el Señor dice así, y es la palabra la que debe de hablarse. No se está tratando de que mañana no vas a ir a viajar, que porque el Señor dice que no viaje. El profeta de Efesios 4:11 no es vidente. Es distinto a los profetas antiguos testamentarios. En segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Dice que esta palabra que yo estoy compartiendo ahorita, yo estoy profetizando. Porque yo estoy enseñando la palabra profética. Profetizar es enseñar la palabra de Dios. No es adivinar, ni es decir dentro de unos años, dentro de un tiempo, porque ese corte, ese perfil, ese lineamiento no es ahora. Según lo que la palabra de Dios hoy nos está enseñando, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay profetas, sí, pero el profeta tiene los 3 cortes doctrinales que ya le expliqué. Entonces, amado de Dios, toda la palabra de Dios es una profecía. Y es la palabra profética más segura. O sea que la profecía que hoy están empleando algunas hermanitas y algunos hermanitos, y hablan una cantidad de disparates para que así, algo que viene para Venezuela, algo que viene para Maduro, algo que viene, eso es adivinación. Eso es parte de la hechicería. Que algunos demonios pescan en río revuelto precisamente para traer confusión al pueblo, y algunos se levanten porque yo le profeticé la muerte a fulano, porque yo le profeticé la caída del imperio. Eso es hechicería. La Biblia no me enseña
que el ministerio profético de Efesios 4:11 es para predecir, sino es para enseñar, para asesorar, para aconsejar. Eso es lo que es realmente el ministerio profético de este tiempo de Efesios 4:11. Gracias por suscribirte. Gracias por observar los textos bíblicos que hemos entregado. Y gracias por no caer en la trampa de la adivinación. Lluvias de bendiciones para tu vida. Te habló tu hermano y amigo Próspero Barros Rolón. Dios te sigue bendiciendo.